a nombre de la Federación Mexicana de Lechería y del ANCO, les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy, en nuestra segunda conferencia del día de hoy dentro de este sexto Foro Nacional de Lechería. Nos acompaña el doctor Rolando Herrera y Saldaña, quien es responsable de los programas de leche en la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, a quien yo quisiera dejarle la palabra para que nos dé una breve introducción y poder presentarnos a nuestros ponentes del día de hoy. Doctor Herrera, le agradecemos muchísimo su presencia. Lo dejo simplemente antes nada más de darle la palabra. Quisiera decirle que hay una parte de chat al final de los que quieran poner ahí sus preguntas, pueden escribirlas en el chat y al final de la presentación del ANCO habrá una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, Alfonso. Como decía, es un gusto para mí poder participar en este webinar del sexto Foro Nacional de Lechería. Y es para mí un agrado presentar al doctor Eduardo Ramírez España, quien trabaja en la empresa El ANCO, y nos va a presentar esta mañana una conferencia titulada El manejo sanitario en la industria lechera. Quiero nada más recalcar que la sanidad es fundamental para poder incrementar y manejar la producción de leche. México es deficitario en este producto y se necesita, ¿verdad?, la participación de todas las empresas acompañando a los productores para mejorar los índices productivos. Y la salud es fundamental para poder lograr este objetivo. Así es que con esta pequeña introducción le cedo la palabra al doctor Eduardo Ramírez para que haga su presentación. Muchísimas gracias. Bien, buenos días a todos. Doctor Herrera, buenos días. Gracias a Alfonso también. Yo me voy a tomar unos minutos, me presento, soy Alejandro Ochoa Flores. Me voy a tomar unos minutos para presentarles al ponente. Les voy a dar una breve reseña de su currículum, como es acostumbrado. El doctor Eduardo Ramírez España es médico veterinario zootecnista, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana en el año del 95. Él tiene una especialidad en producción animal por la UNAM en el 2017. Tiene un diplomado en Innovate Marketing por el campus en el Tecnológico de Monterrey en el 2009. Un diplomado por el CIA en Cambridge sobre bienestar animal en 2013 y un diplomado sobre formación de asesores de negocios en el Instituto Tecnológico de Monterrey también en 2019. De lo más reciente, el doctor Eduardo Ramírez ha sido representante, gerente de parasiticidas en Bayer de México por el año 2007-2013, vicepresidente de la Cámara Nacional de Oxodicidas de 2013 a 2014, gerente de demanda de la región sureste, también para Bayer de México, del 14 al 16, gerente técnico de bovinos recientemente para Bayer de México 2016 al 2020 y últimamente del año pasado a la fecha, de agosto 2020 a la fecha, gerente nacional técnico de bovinos de pastoreo para el ANCO Animal Health. Y pues es para mí un honor presentarles al doctor Eduardo Ramírez, nuestro ponente del día de hoy, y lo dejo para que pueda iniciar con su charla del día de hoy. Muchísimas gracias y adelante, Eduardo. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Espero que se escuche bien. Muchas gracias a todos los organizadores de Femeleche y de este importante foro de lechería, en donde pues vamos a tener a bien presentar ya el tema que mencionó el doctor Alejandro, de sanidad animal en la industria lechera. Voy a empezar a compartir pantalla, y ustedes, por favor, indíquenme si está corriendo, por favor. No sé si ya la estén viendo. Sí se ve, solamente que se ve todavía ahí, ya en presentación ya. Ah, perfecto. Gracias, Eduardo. Muy bien. Entonces, iniciemos con este tema tan importante en la industria lechera. Ahorita van a ver en los slides qué tanto ha crecido la industria
la industria lechera, la producción en México en la última década. Eso es muy importante. Y esta es la pequeña agenda que queremos compartir con ustedes. Primero presentaré algunos datos del sector lechero en números. Platicaremos de la sanidad del hato. Y por último me enfocaré en la bioseguridad en los establos lecheros. Sin embargo, quiero decirles que la lechería en México no solamente es especializada, sino también tenemos mucho doble propósito también, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, este tema, yo les pediría que no lo tomaran nada más para la industria lechera especializada, aunque es sumamente importante por la tecnificación y por el hacinamiento de los animales también. Sin embargo, los productores de doble propósito que nos están oyendo también es un tema de mucha relevancia y que los va a ayudar seguramente a elevar cualquier parámetro productivo. Bien, ¿cómo estamos en el sector lechero? ¿Cuáles son los números en México? ¿Sí? Hoy por hoy, en el mundo, como lo ven aquí ustedes, aquí en la gráfica de pastel, este es un dato de la FAO, y tomé la referencia de este buen compendio que hace Canilec. Este es el de abril del 2021, o sea, de este año, es un dato fresco. México ocupa el lugar número 16 con un 2% de la participación. Un dato relevante que pueden aquí ustedes ver es que hace 2 años no aparecía, por ejemplo, Colombia. Ya aparece Colombia también con un 4%. Eso es importante. Y estos datos pues están representados en miles de toneladas de leche fluida, ¿no? Entonces, o sea que lo tienen que ustedes, en realidad son miles de millones, ¿no? Aquí está nuestra participación con el 2%. Ahorita vemos cuánto se produce realmente. Y aquí yo lo dividí en dos, esta gráfica de SADER, por ejemplo, del sistema SIAP, ¿sí? Aquí están todos los estados y esto es la producción en que se acabó en el 2020, del 2019 al 2020. Entonces, este dato pues está en miles de litros. Quiere decir que el total nacional del 2019 al 2020 pues anduvo sobre los 12,000 millones de litros, 12,300 millones de litros, y se espera obviamente que este 2021 haya un incremento del 1.6% de crecimiento. Y este dato que está aquí es importante para todos nosotros, ¿sí? Porque es a lo que yo me refería. La producción de leche en el país, pues obviamente el mayor volumen está en 15 estados, a donde tenemos la lechería especializada, y esto representa el 77% de la producción, en donde, bueno, hablando específicamente de los establos, y en color gris más oscuro ustedes pueden ver los primeros lugares en producción. Obviamente Jalisco con casi el 21% de participación, Coahuila con el 11.3%, Durango el 10.3%, Chihuahua 9.45% y Guanajuato con un 7%. Me estoy refiriendo nada más a los 5 primeros lugares en producción de leche en el país, en donde, bueno, el 100% es lechería especializada también. Y después, los otros 17 estados, en gris más claro, ¿sí? Que representan el 23% de la producción del país. Es decir, representan exactamente el 23% de estos 12,300 millones de litros de leche. Entonces, eso nos habla y nos deja en una buena posición a nivel mundial. Sin embargo, pues hay que hacer muchas más cosas, como lo van a ver ustedes ahorita, y en base a lo que... Esta es la misma gráfica, visto de diferente forma. El 90% de la producción de leche en 14 estados, ¿sí? Jalisco, Durango, Veracruz y el Distrito Federal, así se clasifica en SIAP, en SADER. Y entonces,
Este 90% pues son 11,000 millones de litros de leche, ¿no? Entonces, para que vean ustedes cómo empieza, pues está repartida esa producción. Y aquí un dato duro importante, este es el Producto Interno Bruto de la producción pecuaria en todo lo que son sistemas producto. Y bueno, hay que hacer una breve pausa aquí, porque a pesar de todos los males y de todo lo que nos pasa en el mundo, y a pesar de pandemia y a pesar de todo, el sector pecuario sigue creciendo. De hecho, fue el único sector que creció después y durante la pandemia. Este es el único sector que registra un aumento real en dinero también, y aquí los tienen ustedes por sistema producto. Aquí está todo: carne bovino, carne de ave, la leche de bovino, carne de porcino, huevo, la producción de miel y de todo lo que es la producción pecuaria nacional, ¿no? Y entonces, el total nacional para el 2019 era casi de 500,000 millones de pesos, ¿sí? Carne de bovino ocupa el primer lugar, con casi 140,000 millones de pesos, y en tercer lugar lo ocupa la leche de bovino, con casi 80,000 millones de pesos. Y eso habla realmente bien, porque es como le digo a los colegas y como le digo a toda la gente que trabaja en el medio, le digo, es un mundo de dinero y hablando de Producto Interno Bruto, es economía al interior del país. ¿Y eso qué hace? Pues que haya empleos, que haya producción, que haya bienestar. Y yo sí me detengo nada más tantito, pues para aplaudirles. Yo desde aquí les aplaudo a todos los colegas, a todos los técnicos, a todos los dueños de las empresas de lechería, a todos los dueños de explotaciones pecuarias, porque esto demuestra pues el trabajo que hay detrás y que salen pues en conjunto también con diversos apoyos de gobierno, pero mucho es de inversión del mismo sector, ¿no? Entonces, realmente que les aplaudo y les agradecemos mucho, porque los profesionistas que nos dedicamos a esta actividad también, pues dependemos todos de todos, ¿no? Esto es un ganar, ganar, ganar. Entonces, como lo ven, en la última década México creció alrededor de un 15% en la producción de leche, al pasar de los 10,000 millones de litros, pues pasamos prácticamente a los 12,300 millones de litros para el 2019. Y esto es parte de lo que platicamos, especialmente en la industria especializada, en la lechería especializada, pues ha habido mucha tecnificación de sistemas de ordeño, mucha aplicación de técnicas en el manejo, mucha inversión en genética, en razas especializadas en producción lechera, equipamientos de establos y de las diferentes unidades de producción pecuaria, por supuesto, y esto, y sobre todo mucha investigación también. Entonces, bueno, esto no nace solo, nace de un trabajo en conjunto, obviamente, de propietarios, de investigadores, de gente que trabaja en el sector, de técnicos. Sin embargo, platicaba yo con unos colegas hace unos momentos, la producción en México pues es insuficiente para cubrirla, aún con todo lo que hemos crecido. La producción de leche sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de nuestra población. Pero también, ya no nada más en este mundo tan globalizado, ya no nada más pensamos en la alimentación de México, sino en la alimentación del mundo. Acuérdense ustedes que según los datos de la FAO, para el 2050 vamos a ser 9,000 millones de personas en el planeta. Ya más tierras no hay, ya todo está dividido en el planeta Tierra. Entonces, ¿a qué nos obliga esto? Pues a crecer casi del 33 al 40% en producción, ¿sí? Con nuestros mismos recursos de tierra, de inventario, de inventario de hato, me refiero. Entonces, bueno, nos obliga pues a seguir trabajando para obtener obviamente mejores producciones, pero ya no nada más
verlo para alimentar a México, a la población de México, sino que va a llegar, con el crecimiento poblacional, pues vamos a llegar a hablar, ya lo estamos hablando, de cómo alimentar al mundo. No nada más en leche, en producción de maíz, en producción de carne, y me refiero a todo el sistema producto. Fíjense este dato. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, informa que México es el primer importador de leche en polvo y en quinto en leche fluida, con una importación de 3.740 millones de litros, equivalente a leche en polvo y a leche fluida. Si no me equivoco, ya este año nos rebasó China y pasamos al segundo lugar. Sin embargo, bueno, estamos en la misma situación, somos grandes importadores de leche en polvo y leche fluida, entonces pues hay que empezar por nuestra propia casa, ¿no? Eso sería pues uno de los objetivos principales. Y esto pues pone de manifiesto que tanto en la lechería especializada como en la lechería de doble propósito, los dos sistemas tienen una muy buena área de oportunidad en mejorar la producción diaria de leche por vaca. ¿Por qué les digo esto? Miren, en el 2019, por ejemplo, las vacas de Estados Unidos terminaron en una producción de leche de 9.89 toneladas por vaca. ¿Sí? Esto, ustedes pueden sacar la cuenta por día. Simplemente lo multiplican por 1000 y lo dividen entre 305 días y estamos hablando de una producción arriba de 32 litros entre 305 días, ¿no? En 305 días de producción. En Canadá, las vacas de Canadá terminaron en 8.85 toneladas por vaca. Y México, las vacas de México terminaron en una producción de 1.8 toneladas por vaca. 1.8, si ustedes lo multiplican por 1000 y lo dividen entre 305 días, pues nos da una producción casi de 6 litros diarios por vaca. ¿Por qué es esto? Bueno, porque estos son promedios. En Estados Unidos y en Canadá, pues se divide solamente en vacas de producción de leche y en vacas para producción de carne o para producción de becerro. No hay el sistema mucho de doble propósito como se maneja en México y en muchas partes de Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, fíjense, en la lechería especializada de México, ¿sí? Este dato que está acá, digo, para comparar peras con peras, porque es cierto, ustedes me pueden decir, oye, pero no se vale, estás metiendo mucho y sí. Sin embargo, hablo de la producción promedio por vaca dentro de todo el hato de vientres dedicados de alguna manera a la producción de leche en México. Cuando hablamos solamente de lechería especializada, pues tenemos que terminamos en 8.2 toneladas por vaca en lechería especializada. Si hacen ustedes el mismo ejercicio y lo dividen entre 305, pues tenemos 26 litros. Entonces, quiere decir que todavía tenemos un gap importante ahí de diferencia entre las vacas de Estados Unidos y las vacas de Canadá, que se nos va casi a 6 litros de diferencia diarios de producción en litros de leche por vaca. Entonces, quiere decir que tenemos trabajo y tenemos que hacer. Y eso es cierto, estos son los valores que yo les mencionaba, ¿sí? Estos son datos de la última encuesta del INEGI del 2019, en donde nos dice, o por eso es que si lo vemos desde un promedio nacional, pues sí tenemos arriba de 4 millones de vacas destinadas al doble propósito y tenemos, según este censo, un poquito arriba de 2 millones de vacas destinadas o especializadas para la producción de leche, ¿no? Sin embargo, acá en el slide anterior ustedes vieron el ejercicio y aún así tenemos mucho camino por recorrer en cuanto a producción de leche. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué podemos hacer para aumentar la producción de leche por día de nuestras vacas? No les voy a hablar a ustedes,
porque seguramente aquí habrá muchos profesionistas de lechería especializada y que están muy tecnificados, se meten fuerte a la tecnificación de los sistemas de ordeño, a la nutrición, a la aplicación de técnicas en el manejo, al bienestar animal, a razas especializadas y a los equipamientos de los establos y de las lecherías, ¿no? Sin embargo, precisamente porque luego estamos tan enfocados en implementar diferentes técnicas de manejo y de inversiones para aumentar nuestra producción lechera, que luego nos olvidamos de los pilares. Y yo les propongo que regresemos a esto, que regresemos a lo esencial. Porque si ya invertimos todo y estamos ahorita lo vamos a ver, sobre los sistemas de vacunación, sobre meter nuevas tecnologías y todo, y no logramos aumentar ese litro o esos 2 o 3 litros de leche por día por vaca, quiere decir que en algo estamos fallando y a lo mejor es que nos estamos olvidando de la parte esencial. Y esa parte esencial, yo le llamo los 4 pilares, son 4 pilares que nunca nos debemos de olvidar y tal vez porque estamos tan enfocados nos olvidamos. Y luego mi abuelita decía que en los detalles está el diablo, ¿no? Y a veces hacemos las cosas también por mucha rutina, es parte del ser humano. Pero lo importante, ¿sí?, es que regresemos a la sanidad animal, ¿sí? Estos son los 4 pilares importantísimos en cualquier explotación pecuaria, ¿sí? Y hablando de ganado bovino, sanidad, nutrición, reproducción, la genética y todo rodeado ahora del tema de bienestar animal tan importante para la producción de nuestros animales. Sin embargo, yo hoy me enfocaré más al tema de sanidad animal y como uno de los pilares fundamentales. Como les decía, hemos invertido en todo, por eso los slides anteriores donde les quería mostrar ese 15% de incremento en una década en producción y en dinero de leche en México, pero tal vez nos hace falta enfocarnos más en esto, ¿sí? Hablar de calidad de la leche, ¿sí?, no nos referimos únicamente a los componentes de la misma. Hay muchos factores que van a influir y que van a interactuar, y entre ellos está, obviamente, el animal, es decir, la vaca, la limpieza, la higiene en el ordeño y obviamente el buen procesamiento de todos los productos derivados de esta, ¿no? Entonces vamos a hablar de manejo sanitario del hato, limpieza e higiene, instalaciones, ordeño, procesamiento y algo muy importante del control de los diferentes vectores que nos pueden transmitir enfermedad o nos pueden desencadenar algún brote, algún brote en nuestros hatos, ¿no? ¿A qué me refiero con manejo sanitario del hato? Miren, esto, según la FAO, ¿sí?, el primer objetivo es formar un hato resistente a las diferentes enfermedades y de acuerdo a la zona a donde se ubique nuestra empresa, ¿sí?, prevenir la entrada de enfermedades a los establos y a las producciones de leche, disponer de un programa eficaz para esa gestión sanitaria, y no me refiero nada más a la implementación, sino también al monitoreo y a todos los controles que debemos de tener atrás de ello. Y algo muy importante, utilizar productos químicos y medicamentos veterinarios tal y como son prescritos por los laboratorios fabricantes, cualquiera que estos sean, y sin andar inventando el hilo negro, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en las fincas? ¿Qué tenemos que tener en las fincas doble propósito, en los establos de lechería especializada? Pues animales resistentes y libres de estrés. Los debemos mantener lo más sanos posibles, ¿sí?, cumpliendo todas las normas nacionales e internacionales, ¿sí?, con las buenas prácticas de la producción lechera. Detectar anticipadamente riesgos de brotes y prevenir transmisiones posibles de enfermedades. Importante esto ahora para el manejo sustentable de la lechería, prevenir la presencia
de residuos químicos en la leche, pero también muy importante en los alimentos y en el agua de bebida de los animales. También recuerden que estamos expuestos a diferentes factores del medio ambiente, ¿no? ¿A qué me refiero con natos resistentes? Bueno, acuérdense que tenemos ahora desde hace tiempo, y muy bien lo ha hecho la SADER, ¿sí? El gobierno, con el monitoreo, control y erradicación y la eliminación en donde es posible de enfermedades de reporte obligatorio por ser zoonosis, como lo es tuberculosis y brucelosis. Entonces, y esto está continuamente en control, y toda la lechería especializada, y estoy seguro que también que la mayoría del doble propósito está continuamente, pues los productores continuamente monitorean su estatus con las pruebas del barrido de brucela y tuberculosis. Entonces van y vienen cambios, esto se ha hecho bien. Sin embargo, es más, ha habido estados, aquí ustedes lo van a ver en las gráficas, esta es la última actualización de Senacica, ¿sí? En donde estados ya han pasado a la fase de erradicación, como lo es Guanajuato y parte de Hidalgo, en Dolores, en el caso de tuberculosis también. Entonces, bueno, así está el estatus, ¿sí? Todos los estados en anaranjado están en área de control, los estados en amarillo en área de erradicación, y en el caso de Brucela, manejando los mismos colores, en control todos los estados que están en anaranjado, en fase de erradicación amarillo, y libres pocos estados que son los estados en verde. Sin embargo, aunque se ha trabajado muchísimo y se trabaja, eso a mí me consta, ¿sí? Se trabaja mucho por parte de los técnicos de la SADER y del comité, pues continuamente tenemos cuarentenas. Este es el último estatus. Estos son vigentes hasta el 31 de diciembre. En cuanto a brucelosis, pues aquí está en leche, ¿sí? Este es el total de cuarentenas, 1016, ¿sí? Y cuarentenas vigentes, hablando de tuberculosis, 3098, ¿no? Entonces, no es el gran total de la producción. Acuérdense que en México tenemos 34 millones de cabezas de ganado. Entonces, aunque es una proporción baja, de todas maneras hay problemas, y ahí es a donde viene mi pregunta. Si ya hicimos todo, y era la pregunta anterior, si ya hemos hecho todo, si tenemos buenas prácticas, si tenemos un nivel adecuado de inversión en tecnología, en tecnificación, en asesoría, pues entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, no me detengo mucho en esto, porque también en lechería creo que es de las industrias en que mejor manejan el hato en cuestión de inmunología, y específicamente en vacunación de hato. Cada establo tiene sus propios criterios, pero enfermedades virales, IBR, diarrea viral, leptospira, Clostridiasis, Pasteurella, Histofilosoma, Brucela, rotavirus y corona, y ahora no tiene muchos años empezaron también a vacunar el asmatitis, el cómo, el cuándo, el dónde, las modalidades y las diferentes marcas de los laboratorios. Creo que, les repito, creo que la industria de la leche lo lleva muy bien. Sin embargo, siempre se llegan a presentar lo anterior. A veces no podemos erradicar brucela en algún establo, o nos siguen saliendo animales reactores. Entonces, quiere decir ahí que algo estamos olvidando, ¿sí? Por eso les pregunto yo, ¿creen ustedes que cumpliendo con toda la inversión que tenemos, toda la investigación, inclusive con el cuadro de vacunación que les presenté, creen que garantizamos la sanidad del hato? Por supuesto que no la garantizamos, porque siempre hay riesgos, ¿sí? Hablamos que el 80% de los riesgos lo representan precisamente agentes infecciosos, y sobre todo cuando hablamos de la industria alimenticia, ya sea leche o ya sea carne, ¿no? Entonces, agentes patógenos hay muchos que pueden causar enfermedad en bovinos, tanto virales, enfermedades virales como bacterianas,
que ustedes conocen muy bien, no me detengo mucho en eso, diarrea virales, IBR, virus incitales respiratorios, enterovirus, riovirus, pero sobre todo estas que llegan a ser de carácter zoonótico, Brucela, Leptospira, de siempre, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que poner ojo, ¿sí? Ahora, ¿por qué siempre están expuestos? Porque las bacterias tienen un poder increíble de multiplicación geométrica. Esto lo estudió hace mucho tiempo este doctor, James A. Sullivan, y él identificó que las bacterias se multiplican cada 20 minutos por progresión geométrica. Esto no lo podemos evitar porque, pues, los animales siempre están en riesgo, nuestras explotaciones siempre están en riesgo, trabajamos con seres vivos, hay mucha transhumancia, hay mucha movilización de animales, hay mucha movilización de insumos, por ejemplo, la entrada de alimento, la salida de alimento, mucha intercambio de personal, entra personal, sale personal. Entonces, bueno, siempre están en riesgo. Y bueno, aún acuérdense ustedes que aunque estemos vacunando con bacterinas o virales, ¿sí? O con, acuérdense que solamente el 80%, por muy buena que sea la vacunación, es decir, el mecanismo, el proceso de la cadena fría, el mecanismo propio de la aplicación de la vacuna, y por muy buena que sea la marca, la calidad, solamente protegen a un 80%. ¿Por qué? Pues porque cada organismo tiene su propia idiosincrasia. Pasa lo mismo con nosotros, con los animales, ¿no? A muchos no les reacciona la vacuna, ¿sí? Entonces, bueno, por eso hablamos de prevención de átomos, no de prevención de animales, y por eso la importancia de no abrirnos en los calendarios de vacunación, porque siempre quedan animales expuestos o un cierto número de animales expuestos que pueden llegar a desencadenar un brote, pero no nada más hablo del brote en sí de los animales, lo que platicaba hace unos momentos, ¿sí? La transhumancia de gente, el entrar y salir de gente, carros contaminados de alimento, alimentos contaminados desde el origen, bueno, pues todo eso nos puede desencadenar un brote. Pero volviendo a esta gráfica, fíjense, ¿sí? Este es el número de bacterias, la columna que ven ustedes a su mano derecha. A los 0 minutos tenemos una bacteria, a los 20 minutos tenemos 2, a los 40 tenemos 4, a los 60 minutos, es decir, una hora después, sí, ya tenemos 16, a los 80, 256. De tal manera que a las 2 horas, porque esto es por multiplicación geométrica, ¿sí? Hablamos casi de 4 trillones de bacterias. Entonces, díganme ustedes cómo vamos a estar prevenidos solamente cumpliendo con los calendarios de vacunación. Y yo sé que muchos de ustedes en sus explotaciones, en sus empresas, practican la limpieza, la desinfección como medida de bioseguridad, pero tal vez algo nos falle por ahí, o la capacitación del personal, o algunos detallitos que es normal, porque como les repito, luego la gente, por aburrimiento, por estar haciendo siempre lo mismo, descuida los detalles importantes. Y en los detalles, y ese detallito, por insignificante que sea, pues viene a que contrarrestemos todo el trabajo que ya llevamos. Y esto les decía yo, trabajamos con seres vivos, movilizamos personas, animales, manejamos muchas herramientas que pueden servir de fómites en la transmisión de enfermedades. Tenemos fallas en la vacunación. Vectores no los podemos evitar, son plagas. Entonces, moscas, ratas, fauna silvestre, contaminación de alimentos a veces desde la misma fábrica o desde la misma cosecha en el caso de micotoxinas. Entonces, díganme ustedes en qué establo o en qué explotación pecuaria no manejamos, no hay fluidos de sangre, líquidos fetales, exudados, heces, orina, saliva, moco, de todos, ¿no? Y en qué ambiente no hay aire, no hay alimento que pueda contaminar, agua, suelo, instalaciones, vehículos, equipos, en todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que establecer esas medidas de control
para evitar precisamente que la entrada de estas enfermedades, y si no la entrada, la disminución ambiental de agentes patógenos, ¿no? Porque tal vez nunca impidamos la entrada, aún con los controles sanitizantes, siempre a veces no impedimos la entrada, pero si tenemos esa rutina y ese buen manejo de la bioseguridad, pues entonces disminuiremos el microbismo ambiental y dejaremos que el sistema inmune de nuestros animales y de nosotros mismos, porque trabajamos dentro de las producciones, se defienda y combata a esos patógenos, ¿no? Entonces, y por eso es que hablamos de la bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? ¿Sí? Es el conjunto de disposiciones y acciones sanitarias que están encaminadas a reducir o minimizar el riesgo de cualquier introducción o transmisión o difusión de enfermedades o plagas en cualquier unidad de producción, pero también en cualquier planta de procesos de producto de origen vegetal o animal, ya sean insumos o derivados, protegiendo así, porque al final de cuentas tenemos que proteger la salud del consumidor. Nosotros trabajamos en la producción de alimentos para los seres humanos, ¿no? Y hay varios puntos críticos. Ahorita me voy a enfocar mucho dentro de la bioseguridad en los que me parecen más importantes aquí, que es el control ambiental y el control de vectores como son moscas y roedores. ¿Por qué? Porque como les digo, seguro estoy que en la lechería especializada y mucha gente de doble propósito está implementando medidas de bioseguridad. Entonces, trabajan mucho en eso. Sin embargo, los otros puntos, adelante los voy a mencionar. Ahorita voy a hablar de control ambiental y control de vectores. ¿Sí? ¿Por qué me voy a enfocar en control ambiental? Porque, bueno, nosotros convivimos nuestros animales también en el hato convivimos con bacterias, hongos, protozoarios, virus, que son capaces de penetrar en cualquier superficie y multiplicarse en otros seres vivos a los que van a perjudicar y van a desencadenar la infección. No poco con esto, pues causan enfermedades también. O acuérdense que hablamos de enfermedades zoonóticas, enfermedades a personas, animales y plantas, ¿no? ¿Cuáles son las formas de transmisión? Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. El primero es por contacto directo o vectores móviles, como es el aire, las personas, las aves, los vehículos, las moscas, roedores, que son muy importantes, y en general la fauna silvestre, ¿no? Ojo con las mascotas también, porque en caso de rabia a mí me ha tocado ver brotes de rabia por mordedura de perros. Les encanta llevar a los perritos entonces esto lo deben de cuidar mucho. Estoy seguro que ustedes lo cuidan mucho. Vectores estáticos, ¿cuáles podrían ser? Pues el material, el equipo que sirven de fómites sobre todo, las mismas instalaciones, la ordeña, por ejemplo, los zapatos, la ropa, importantísimo que nos desinfectemos antes y después de salir de la explotación, porque nosotros mismos en los zapatos y en la ropa nos llevamos diferentes tipos de patógenos a nuestras casas. Aguas con eso también. Vectores nutricionales, como son los hongos, como es el caso de micotoxinas y aguas contaminadas. Y esto, punto en donde tenemos que trabajar por cuestión de bienestar animal también. Falta de confort en nuestros animales por causa de estrés, muchas veces por inadecuadas instalaciones, mala ventilación o el mismo hacinamiento de los animales que hace que nuestros animales pierdan algo de fuerza en su sistema inmune y bueno, estén predispuestos a la infección por cualquier tipo de agente patógeno, ¿no? Los microorganismos patógenos no necesitan mucho
para su desarrollo. Y cualquier empresa pecuaria facilita su entrada y su desarrollo, porque ¿qué necesitan? Pues necesitan un sustrato a donde crecer, como es el carbono, el nitrógeno, agua y sales, es decir, los mismos residuos orgánicos de nuestros animales pueden ser el sustrato ideal para que se desarrollen las bacterias, los virus, los hongos, ¿no? Y un medio ambiente propicio, como lo es la humedad, la temperatura, ¿sí? De 30 a 40 grados centígrados y pH de 6.8 a 7.4, así que no batallan mucho para desarrollarse, ¿sí? Son muy resistentes, muy resistentes. Este es solamente un ejemplo de lo que, pues en el caso de salmonela, por ejemplo, en las heces húmedas o secas puede estar viable durante meses o años, en la harina de carne hasta 8 meses. En el caso de leptospira, en agua puede estar presente hasta 30 días. En el caso de del Streptococcus, que es tan común que lo lleven las moscas en sus patas, pues entonces puede estar viable por 4 días. Un día es suficiente para que cualquier animal se infecte y empiece un brote y desencadene un brote o algún tipo de epidemia en nuestros animales, ¿no? Entonces, y esto, volviendo a la tabla que les enseñé, pues manifiesta una acelerada multiplicación de patógenos en el medio ambiente, es decir, pues tenemos una carga casi siempre muy alta de patógenos en nuestro medio ambiente. Y de eso se trata precisamente la bioseguridad, de disminuir al máximo esta carga o este microbismo ambiental para que dejemos que el sistema inmune de los animales trabaje y nuestro propio sistema inmune, repito, trabaje y pueda combatir a los diferentes patógenos, ¿no? Ahora bien, este dato es muy importante. ¿Por qué se hacen tan fuertes las bacterias y por qué tienen esa capacidad de multiplicarse rápido? Porque todas las colonias de bacterias, todas y de diferentes especies, aquí no hablamos si son gram positivas o gram negativas, presentan esta capa, es una pequeña capa, ¿sí? Que se llama biofil bacteriano, que es una colonia muy bien estructurada de células bacterianas incrustadas en una matriz de polímeros fabricadas por ellas mismas. Y esta capa les permite adherirse a diferentes tipos de superficies, pero también las protege, ¿sí? Las protege del medio ambiente, ¿sí? Entonces, ojo, porque se pueden adherir a células, ¿sí? Se pueden adherir a superficies como lo es las instalaciones, cualquier tipo de instalación, cualquier tipo de plástico, cualquier tipo de cemento también, pero también a los tejidos, es decir, dentro del organismo de los animales. Y aquí es donde nos empiezan a causar algo de problemas y es a lo que yo iba. Cuando hacemos las cosas de rutina a veces salen mal, porque a veces lavamos y desinfectamos cualquier área, pero no lo hacemos bien a conciencia o lo hacemos muy rápido, de tal manera que no rompemos ese biofilm y entonces pues no pasa nada, ¿no? O lo hacemos nada más con agua o con jabones normales, no. Hay que utilizar detergentes. Sí, ahorita les explico, ahorita lo vemos adelante. En términos prácticos, es una capa delgada de material orgánico que actúa como protectora para cualquier microorganismo patógeno, hablando en este caso de bacterias, ¿sí? Y estas facilitan la supervivencia de cualquier bacteria patógena en el medio ambiente, si es que se encuentran en las instalaciones, pero también en los hospedadores. Este es un poco el ciclo y aquí pueden ver cómo es la infección primaria de cualquier bacteria y cómo se va formando este biofilm. Acá en esta diapositiva, ¿sí? Ustedes ven cómo se enlazan las cadenas de este biofilm y que les permite mantenerse adheridas. Pero también esta misma protección sirve precisamente para que tengamos o da pie a la presencia de
o a la formación de otras colonias de bacterias secundarias también. ¿Por qué es importante? Fíjense, esto es exactamente lo mismo, miren. Aquí se ve, por eso los quise poner. Pero es exactamente lo mismo, el 80%, por eso se los quise tocar, porque el 80% de toda la biomasa microbiana que hay en la Tierra reside en el interior de estas capas que las protegen. Entonces, una simple limpieza con agua no es suficiente. Tenemos que utilizar detergentes y sobre todo detergentes que contengan surfactantes, ¿verdad? Para que rompan esa tensión superficial que hay y penetren y entonces sí hagan su efecto, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es el impacto de los biofiltros en la salud animal y en la salud pública? Sobre todo la resistencia de las bacterias frente a antibióticos y desinfectantes. Antibióticos, ¿por qué? Porque acuérdense que se pueden formar en el organismo, en los tejidos de los animales. Un ejemplo muy común de biofilm, por ejemplo, es el sarro de nuestros dientes. Nos los tenemos que estar lavando diario, ¿sí? Y 3 veces al día o hasta 4 para impedir la formación de más colonias de bacterias. Es un ejemplo clarísimo. O cuando no han visto un jarrón a donde ponen flores y que de repente sale el moho, bueno, ahí se forman capas de biofilm que protegen a estas bacterias. Entonces ahí tenemos que aplicar medidas. Pero el gran problema está en que interfieren también con el propio tratamiento de animales y una desinfección eficaz en cualquier explotación, rastro o planta de proceso. Y la formación de biofilm no se limita a los patógenos animales y a las infecciones de animales. Varios patógenos transmitidos por alimentos, entre ellos Listeria, Escherichia coli y Salmonella, tienen la capacidad de formarlos. Entonces, aguas con esto porque es muy importante que lo manejemos y es muy importante para eso que hagamos las labores indispensables y que menos nos cuestan, como es una buena limpieza y mantener una buena higiene en todas las instalaciones de nuestras empresas y yo diría de nuestras casas también. ¿A dónde se pueden formar? Como ya lo vimos, en superficie, en cualquier superficie, en instalaciones, en la tubería del agua, en los equipos, en los tanques, en las mamileras, por ejemplo, en las cubetas, ¿sí? En los comederos, en general en cualquier tipo de superficie o de equipo. Ya esto es lo que llamamos contaminación ambiental y es con lo que queremos terminar. ¿Por qué? Porque a consecuencia de la contaminación ambiental, pues los animales sufren de un estímulo inmune crónico y elevado precisamente por ese microorganismo ambiental. Entonces, empiezan las diferencias muy marcadas para que obtengamos los parámetros productivos adecuados, un menor consumo de alimento, un crecimiento más lento, una deficiente conversión alimenticia, mermas en la calidad, mayores morbilidades y mayores mortalidades de animales, ¿no? Entonces, referente a fauna nociva, ¿sí? Que es el otro punto que les quería platicar, ¿sí? Según la norma oficial del 2010 para la vigilancia epidemiológica, pues se entiende por fauna nociva a animales domésticos o silvestres que pueden ser reservorios de vectores y o de agentes causales de enfermedades. ¿Cuáles son las más comunes que tenemos en establos o en lechería? Pues obviamente la gran infestación por moscas y por roedores. En moscas, hablando de salud pública, ¿sí? Son las responsables de más de 65 enfermedades al ser humano, desde fiebre tifoidea hasta infecciones urogenitales, ¿sí? Tuberculosis, amibiasis, son capaces de transportar en sus patas a las amibas. También importante ese dato, por eso tenemos que controlarlas, ¿no? Salud animal, como vectores, tripanosoma, anthrax, brucela, volvemos a la zoonosis, viruela aviar, Moraxella bovis. Mecánicamente está comprobadísimo que transmiten diarrea viral bovina. Son piezas fundamentales para la transmisión de anemia infecciosa equina, carbunco sintomático y fiebre aftosa. También aquí en México, afortunadamente, no tenemos fiebre aftosa,
Entonces, bueno, ya tiene mucho tiempo que no está presente, afortunadamente. Sin embargo, está comprobadísimo que mecánicamente lo pueden transmitir. Son responsables de enormes pérdidas económicas en el sector pecuario, no nada más en lechería, sino también en bovinos de carne, de acuerdo al tipo de mosca, y en doble propósito también. Aquí, esta investigación del doctor Roger Iván Rodríguez Vivas, sí es un parasitólogo importante en México, y bueno, él nos dice que esto está en millones de dólares. Por el caso de Hematobia irritan, aquí hablo de bovinos de pastoreo, ¿sí? Pero se pierden en México alrededor de 232 millones de dólares. En lechería, los tipos de mosca que son más comunes, sobre todo mosca doméstica y Stomoxys calcitrans, hablamos de 32 millones de dólares, y en el feedlot, mosca doméstica o Stomoxys calcitrans, 7.5 millones. Esto también habla, estos dos, ¿sí? Hace 10 años era muchísimo más, eran pérdidas del doble. Ahora no, porque bueno, los técnicos, los profesionistas saben lo que se pierde en producción de leche y en producción de bienestar, y saben el estado latente siempre de la transmisión de enfermedades por causa de moscas, y se combaten con diferentes programas, ¿no? Sí, entonces, tanto en lechería como en el feedlot. Entonces, también los ratones, por ejemplo, las ratas, los diferentes tipos hablando de ratas y ratones en general, ¿sí? Pues son responsables de transmisión también de enfermedades y también de mermas en nuestra producción. Virus, bacterias, protozoarios, parásitos, no me tengo mucho aquí porque ustedes lo saben bien, ¿sí? Pero hay datos muy importantes, por ejemplo, pues ¿por qué tenemos que combatirlos? Porque consumen nuestros alimentos diariamente, consumen el 10% de su peso. Destruyen, este es un dato de la FAO, destruyen y contaminan en un año alimento suficiente para alimentar a 200 personas, ¿sí? Entonces, y bueno, obviamente producen daños no nada más en cultivos, sino también en las mismas instalaciones, roen los cables, entonces, bueno, hay que tratar de combatirlos en ese sentido. Y entonces, volvemos a las preguntas como las del Chapulín Colorado. Decimos, oye, pues está difícil. ¿Y quién podrá ayudarnos? Solamente volviendo a esto, creo yo, y esa es la propuesta, volviendo a la sanidad, volviendo a las bases, volviendo a la bioseguridad, a no dejarlo porque luego se nos va, lo implementamos un año bien y al segundo año le aflojamos, a veces por rutina nos desesperamos. Entonces hay que manejar la bioseguridad, hay que volver a las bases, hay que aumentar la resistencia de nuestros animales. ¿Qué quiere decir? No quiero decir que los tengamos que tener libres de patógenos, no. Quiero decir que los tenemos que lo ideal es que estén en un ambiente bajo de microbismo ambiental, con poco microbismo ambiental, ¿sí? De tal manera que nuestros animales creen resistencia, ¿no? ¿Sí? Hay que disminuir la exposición del hato a un microbismo ambiental alto solamente con la sanitización y con las medidas de sanidad y control de vectores. Hay que prevenir la entrada de las diferentes enfermedades con el aislamiento, las cuarentenas, llevar los registros, hacer los monitoreos. Todo eso es parte de la bioseguridad, que no los quiero aburrir demasiado porque mucho se ha hablado. Estoy seguro que en cada foro de lechería se habla mucho de bioseguridad, pero no tal vez de la manera práctica en que lo debemos abordar. ¿Cuáles son los pilares de la bioseguridad? El control ambiental con limpieza y desinfección. No tenemos de otra. Esto es lo más barato que hay. Aquí no se trata de invertir grandes cantidades, se trata de que lo hagamos a conciencia y en los lugares en que realmente se pueden desarrollar las colonias de bacterias, de virus,
de hongos y protozoarios, ¿no? El control inmunológico, que estoy seguro lo hacen bien, ¿sí? Pero podría ser de manera más estratégica, como a lo mejor vacunar a las vacas al preparto, por ejemplo, para que les dé la oportunidad de crear calostro y que los becerros de alguna manera con esa inmunidad que les cede el calostro, con esas inmunoglobulinas, pues los podamos proteger cuando menos esos unos 2 o 3 meses, ¿no? En lo que ellos desarrollan su sistema inmune. Control de vectores, pues ¿por qué los pongo yo como importantes? Porque todo lo demás depende de nosotros, miren. El control inmunológico, ¿de quién depende? Del ser humano. Nosotros de alguna manera lo implementamos. Control de la calidad de agua y de alimentos depende de nosotros, del ser humano, ¿sí? Sin embargo, el control ambiental, ¿sí? Y el control de vectores, precisamente como somos explotaciones pecuarias, somos empresas pecuarias, pues estamos siempre bajo la amenaza siempre, y siempre se nos puede ir algún detalle en el manejo de la propia entrada de animales o de la propia entrada de personal que nos pueda desencadenar un brote, ¿no? Control de reservorios, aquí no hablo de reservorios de animales, sino de la medicación estratégica, es decir, de la aplicación estratégica de antibióticos. ¿Por qué? Pues porque si hacemos estas medidas, estas 3 medidas de arriba, seguramente vamos a tener una reducción en los tratamientos de antibióticos, ¿no? Es decir, vamos a tener un menor uso de antibióticos. Y un control administrativo, la verificación y registro de todo lo que suceda, ¿sí? En base a la bioseguridad, a la implementación de medidas en nuestras explotaciones, es sumamente importante. Pero estos dos son los que muchas veces no están en nuestras manos, pero que sí está en nuestras manos el ponerle atención y controlarlas. Ahora, ¿qué es lo importante? Y aquí es lo que les quiero decir, que bueno, nosotros como el ANCO, pues manejamos un equipo importante de bioprotección con gente muy especializada y que los puede apoyar. No me detengo mucho en hablar de cada detergente y de todos los productos porque se nos iría el tiempo, pero bueno, tenemos los detergentes y desinfectantes en el mercado con la más alta calidad, pero también pues, tenemos la más alta calidad de nuestra gente, ¿sí? Entonces, por eso les digo, permítanos apoyarnos, plantear un buen programa para cualquiera que tenga cualquier empresario o técnico que tenga dudas o que quiera implementar bien de una mucho mejor manera los programas de bioseguridad, pues cuenten con nosotros, ¿no? Tenemos todos los productos para un control integral de moscas, desde adulticidas hasta larvicidas, ¿sí? Y lo mismo para el control integral de roedores, ¿no? Entonces, como les decía, el ANCO tiene un equipo de expertos en bioseguridad y en bioprotección, y lo que queremos es unirnos a las buenas causas y a las buenas prácticas de la industria lechera, seguir apoyando, seguir estando con ustedes de la mano al día a día para mejorar nuestras prácticas sanitarias. Y como les digo, volvamos un poquito a las bases y a la sanidad animal y van a ver ustedes cómo nos va a ir mejor. Pues bien, yo les agradezco mucho. Espero no haberme pasado en tiempo. Si alguien tiene preguntas, bienvenidas. Voy a dejar de presentar por si quieren. ¿Se oye? Bueno, mira, creo que estamos en tiempo. Muy bien, sí te escuchamos perfectamente, Eduardo. Y Oye, tenía miedo de haberme pasado en el tiempo. no, estás en tiempo. Te agradecemos mucho por tu excelente presentación. Yo creo que va a haber preguntas.
Espero que estas preguntas las hagan por el chat. Entonces, vamos a ver si hay estas preguntas de los participantes. Sí, claro, con todo gusto. Si alguien quiere preguntar, por favor, háganla por el chat y aquí lo vamos a estar nosotros leyendo. Y si no, pues cualquier duda también se las pueden pasar a ustedes y nosotros con todo gusto las respondemos y se las enviamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Me parece excelente la forma como abordaste el tema, que es fundamental. Y esto último que presentaste acerca de la prevención de enfermedades es algo fundamental, algo básico. El control ambiental, el control inmunológico, el control de vectores, el control de la calidad de alimentos y el agua, de los medicamentos y sobre todo de los registros, son aspectos fundamentales para poder evitar enfermedades y el costo tan elevado que tiene para todos los sistemas de producción pecuario. Yo creo que si se sigue esta regla final que tú mencionaste, se puede cubrir fácilmente, ¿verdad? Todo este problema que tenemos todavía aquí en la ganadería nacional. Así es que excelente esa presentación. Hay una pregunta de Carlos Zárate. Dice, Sí. ¿cuál sería la mejor alternativa para el control de moscas en un establo? Bueno, es muy importante y qué buena pregunta, gracias por preguntar. Aquí lo ideal es que hagamos un control integral. Y un control integral me refiero a no manejar solamente los adulticidas, porque pues no nos sirve de mucho. Acuérdense que por cada mosca que matamos arriba, ya sea en las instalaciones o arriba de los animales, pues hay 1000 por nacer, entonces es como empezar al revés, ¿no? Entonces, lo correcto es que tengamos una buena asesoría, por eso les decía yo que en el ANCO manejamos hay un equipo especializado de bioprotección en donde seguramente van a ir a hacerles una auditoría. Hay que ver qué tipo de mosca es, si es mosca doméstica, si es la mosca de las patas o la mosca brava, ¿sí? Entonces, y de acuerdo a eso, pues presentarles todo el programa de control. Utilizar larvicidas es indispensable. Ahora, ya no nada más, ahora tenemos larvicidas orales muy prácticos que se dan en el alimento, por ejemplo, ¿no? En el alimento o en el silo y que van a actuar directamente sobre las larvas, ¿no? Entonces, y con eso bajamos mucha población. Pero también lo importante es asesorarse bajo un programa que primero se hagan auditoría para manejar las cosas, como usted la dijo, señor Rolando, con un correcto registro y una buena verificación de los procesos, ¿no? Sí. Bien, no sé si hay más preguntas, si no, pues agradecerles la invitación. De cualquier manera aquí vamos a estar y cualquier pregunta, pues estamos para servirles. ¿Sí? Si tienen cualquier pregunta, igual por correo, por lo que las atendemos con todo gusto. Muchas gracias a todos.